Conciencia que conecta con tu esencia. Alabanet Radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos sea a tu programa Alternativas para tu Recuperación. Hoy lunes 23 de octubre del 2023. Yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo y bueno, pues yo te doy la bienvenida y gracias por conectarte a la página de Alabanet en YouTube y en Facebook Live. Si estás en YouTube, te vamos a pedir que nos hagas el favor de darle like a este programa, ponerle like a suscribirte o ayudarnos a compartir el programa, a compartir de Alabanet Radio. Ya vamos para el 9º aniversario, ya pasamos el 8º aniversario, acabamos de pasar nuestro segundo congreso y el próximo congreso va a ser en octubre, primera semana de octubre. Espera lo que va a suceder para el siguiente congreso. Y bueno, pues yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo. Quiero anunciarte antes de comenzar el programa que bueno, pues las constelaciones de este mes, en Tultitlán, bueno, pues son el 21 y el 22 de octubre. Vamos a tener estas constelaciones. Si quieres anotarte, bueno, pues anótate. El 28 y el 29 van a ser en la Ciudad de México, al taller de constelaciones familiares. Si tú quieres anotarte a este taller, bueno, pues con mucho gusto. Los teléfonos y mis redes sociales van a estar en pantalla, y a través de estar en pantalla te puedes comunicar vía WhatsApp, por favor, porque luego estamos ocupados y no podemos contestar el teléfono. Es un teléfono únicamente para WhatsApp. Y bueno, pues te lo vamos a agradecer, que nos mandes tu comentario, que nos mandes tus dudas que tú tengas. Y bueno, pues yo con gusto te las voy a contestar. También las dudas que tú tengas sobre este programa, bueno, pues también me las puedes dejar en los comentarios de YouTube, y yo con mucho gusto te voy a seguir atendiendo y con mucho gusto te voy a seguir contestando, ¿no? Hay una palabra muy importante que ha tenido muchos significados, ¿no? El significado que le dan los grupos de autoayuda por medio del cofundador de los 12 pasos, Bill W., es el significado de humildad, es el reconocimiento de quién fuiste, quién eres, por un esfuerzo sincero de quién seguirás siendo. La etimología de humildad viene de la palabra humus, que significa tierra fértil. Entonces, yo considero que tú te hagas la pregunta, que cuando tú eres tierra fértil, donde quiera que te pares, cualquier semilla que metas en ti, ya sea una semilla de amor, sea una semilla de conocimiento, sea una semilla de sabiduría, sea una semilla de discernimiento, sea una semilla de humildad, incluso, tú vas a seguir aprendiendo. Cuando tú ya pierdas esa capacidad, cuando tú ya te pierdas y sientas que ya no puedes aprender de algo, desde ahí ya te empiezas a perder. Cuando tú ya te empiezas a sentir el maestro, el que todo lo sabe, el que todo lo dirige, bueno, pues ya también, ¿no? Entonces, el eslogan de este programa es que la humildad es la mejor consejera. ¿Por qué es la mejor consejera? Porque la humildad te lleva a vivir un proceso de soledad, pero no de la soledad neurótica que tú realmente conoces, sino de la soledad de introspección. ¿Por qué necesitamos vivir la soledad de introspección? Porque nosotros somos seres espirituales viviendo experiencias humanas, que hemos sido educados de manera contraria, que nos han dicho que somos seres humanos viviendo experiencias espirituales. Es cierto, pero la realidad no es esa. La realidad es de que tú eres un ser espiritual, es aprendiendo de un cuerpo humano. Entonces, al aprender de un cuerpo humano, nos vamos a la soledad para conectarnos con el sistema de autosanación que nosotros tenemos de manera interior. Y ese sistema de autosanación que nosotros tenemos de manera interior, por eso el programa se titula El arte de sanar, porque vamos a hablar del arte de sanar por medio de ti. ¿Por qué? Porque el placebo eres tú.
Un placebo es que si ahorita yo me tomo una pastilla y yo esa pastilla me va a curar de estas enfermedades, si yo a ese placebo le pongo toda mi energía, le pongo todo mi emuná, le pongo toda mi fe, le pongo toda mi fuerza, esa pastilla me va a sanar por completo. Pero si yo creo que esa pastilla no me va a sanar, bueno, pues no me va a sanar. Entonces, por eso el placebo eres tú. Si tú crees que te vas a enfermar, si tú crees que sigues estando enfermo, si tú crees que vas a generar pobreza, si tú crees que vas a generar cosas negativas hacia contigo, así va a suceder. Pero si tú empiezas a creer lo contrario, lógicamente que tú vas a empezar a generar cosas diferentes. Tu vida personal va a cambiar, tu vida interpersonal va a cambiar. Eso te va a llevar a la transformación. Entonces todos tenemos nosotros mismos un sistema de autotransformación. O sea, tienes una inteligencia consciente interna. Y esa inteligencia consciente interna, pues es creada para que tú te conectes con el mundo espiritual, que nosotros en los talleres los llamamos los mundos sutiles, que nosotros desde el mundo de la magia los llamamos los mundos sutiles, que son los mundos invisibles, pero que no se ven, pero que en realidad existen en otras dimensiones, y que de lo invisible se genera lo visible. Y a nosotros nos han enseñado mucho, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, es que yo para tener una casa le tengo que chingar mucho, me le tengo que sacrificar mucho, y lo único que está haciendo es que está haciendo programaciones para que en su vida consciente todo eso se le materialice. Y va a llegar el momento en que va a tener que estarle chingando mucho al trabajo, porque va a ser un esclavo del trabajo, va a estar haciendo muchas cosas, va a hacer muchos sacrificios para poder obtener su casa, y a lo mejor ya va a obtener su casa por medio de un crédito de vivienda y va a decir gracias a Dios, y resulta que ese crédito de vivienda pues es pagar la casa a 40, 50 años, entonces pues está viviendo en una casa que todavía no es de él, pero está en su casa que ya es de él y que él asegura que es de él, pero en realidad no es de él. Esto que lo generó su parte inteligente, pero que él todavía no está consciente que está generando con esa parte inteligente, se está generando carencias, se está generando problemáticas, está generando caos, ¿no? Entonces, ese caos, los griegos le decían que era un gas, le decían gaos. Entonces, ese gaos, tú lo emanabas por medio del cuerpo, lo emanas, incluso se le dice humus, y lo emanas y empiezas a crear en tu vida material muchas cosas. Entonces, el peor consejero para nosotros siempre va a ser el orgullo, el peor consejero siempre va a ser la soberbia. Entonces, cuando tú llegues a esos estados de orgullo y de soberbia, pues lógicamente que no vas a poder encontrarte, ¿no? Para eso, bueno, pues busca dentro de YouTube, para que veas lo que es la parte científica y explicada de lo que es Dios, de lo que es la inteligencia, el arquitecto universal, de lo que es la inteligencia universal, de lo que es el dador de vida, la energía creadora, el universo, los campos cuánticos, la ley de la conciencia. La ley de la conciencia es un medio que opera similar a la ley de atracción. Con esta ley podemos ir a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y cuál es la imagen y semejanza de Dios? La imagen y semejanza de Dios no es el parecido de que Dios tiene manos, tiene brazos, es un señor barbado, con barba blanca, enojado, no, ese no es la imagen y semejanza. La imagen y semejanza, si tú te vas al libro Génesis, habla de que Dios creó el mundo, pero no habla de este mundo, creó el mundo, ¿no? En 7 días. Por eso 7
el 7 siempre es un número sagrado, ¿no? Porque hay 7 chakras, 7 vórtices, 7 niveles de conciencia, 7, que el séptimo nivel de conciencia es el séptimo, el crístico, la energía con la conexión con la energía cristal, ¿no? El 7, si tú te fijas, aparece en todos. Y cuando dijo Dios, hágase la luz, entonces lo hizo por medio de la palabra, pero usó su energía creadora a través de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirte contigo? Que desde hoy tú tienes que usar al observador, a la observadora que tú tienes dentro, porque tú te has creado enfermedades que ni siquiera son genéticas, ni siquiera son congénitas, y que tú las has generado por medio de tu palabra, por medio de tu palabra. La palabra abracadabra significa yo iré creando mientras voy hablando. Ese es el significado arameo de la palabra abracadabra, y Jesucristo conocía muy bien el poder de la palabra y nos dejó muchas cosas. Por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino, ¿no? Que el agua significa la verdad y el vino significa otro tipo de verdad. Cuando le dio de comer a quién sabe cuánta gente, que con un pescado por medio de la palabra se multiplicó el pescado. Nosotros multiplicamos el dinero por medio de la palabra también, o lo podemos reducir el dinero por medio de la palabra. Nosotros multiplicamos nuestra prosperidad por medio de la palabra, o la podemos disminuir por medio de la palabra. Entonces, por eso es muy importante saber que existe una conciencia en nosotros. Y esa conciencia, por eso la ciencia le puso la ley de la conciencia, no quiso decir Dios, ¿no? Que la palabra Dios significa día, y la sacaron de la palabra iluminación. Ya después los griegos le pusieron Deus, y de ahí nació la palabra Zeus, y por eso el dios Zeus es el dios de la luz. Pero en realidad la palabra Dios significa iluminación. O sea que es el día que el hombre se va a iluminar, que va a despertar. Tanto cuando digo hombre me refiero a los dos géneros, mujer y hombre, ¿no? Entonces el amor y las carencias y los estados emocionales y todo lo que tú estás viviendo en estos momentos, quiero decirte que tú te lo has generado, las pobrezas, las escaseces, todo te lo has generado continuamente, y tú dirás, pero ¿por qué yo me he generado esto? Bueno, pues porque tienes muchas creencias, ¿no? La conciencia no es la mente, no hay que confundir la conciencia. La conciencia son los pensamientos en el cerebro. Entonces tú puedes buscar en el cerebro o busca documentales con referente al cerebro, y en el cerebro han encontrado la parte espiritual que se ilumina cuando una persona está contenta, está feliz, está viviendo experiencias espirituales. Han encontrado donde la parte donde el cerebro se ilumina cuando una persona está enamorada, todas las sustancias que genera, como dopamina, serotonina, fenilelamina, oxitocina, noradrenalina. ¿Y saben qué sustancia? Saben también cuando una persona, qué parte está iluminada o qué parte está grisácea. Cuando una persona está de forma depresiva, está en estados de ansiedad o está en estados de alerta, cuando se enciende la amígdala cerebral y se encienden las glándulas adrenales. Entonces hay mapeos del cerebro, pero en realidad no hay un mapeo donde te diga dónde está la conciencia en el cerebro y de dónde salen los pensamientos. No hay eso. Hay una parte donde dice que están la parte inteligente, que es el hipocampo, pero que te manifiesta que es la parte donde tú generas la inteligencia, pero más sin embargo nunca te dicen que es la parte donde se generan los pensamientos, ¿no?
Entonces, los pensamientos en el cerebro generan movimientos, generan sensaciones, claridad, generan obscuridad, generan estados de ánimo ricos, amorosos, agresivos, angustia, depresión, ansiedad. Los pensamientos te van a generar todo. Entonces, para uno tener una buena calidad humana, debe de cambiar sus pensamientos, ¿no? Si tú te juntas con personas en ese momento que saben hacer dinero, bueno, ¿qué va a pasar? Que en un año tú vas a ser igual que esas personas. Pero si te juntas con personas que tienen trastornos de personalidad, que son tóxicos, que son tóxicas, que siempre están diciendo, no, pues no hay dinero que alcance, el dinero no da la felicidad, el dinero no sirve, el dinero esto, o el amor, yo no creo en el amor, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son de cadera alegre, yo no nací para amar, o sea, gente que constantemente se está quejando, pues ya cuando menos veas, si tú eres una persona próspera, ya cuando menos veas, te vas a convertir en eso. Por eso en México decimos, el que se junta con lobos, a aullar se enseña. Entonces también tienes que ver qué tipo de amistades vas a tener que estar, ¿no? A mí me gusta mucho la experiencia de un tipo que a los 22 años estaba corriendo un triatlón, y en la etapa de triatlón, él empezó, acabó la etapa de natación, y después de la etapa de natación seguía la etapa de bicicleta. Entonces él tenía 22 años y se subió a una bicicleta, y tenía 2 años de haberse titulado como quiropráctico. Entonces conocía firmemente lo que son pues la columna vertebral. Pero de repente dice que andando en la bicicleta dio una vuelta muy peligrosa, y el que los estaba guiando en el triatlón le dijo que diera vuelta a la derecha. No se dio cuenta que venía un automovilista, un carro le pegó por atrás, y sin embargo era una señora ya grande, era una anciana. No se había dado cuenta, lo arrastró 90 metros. Cuando la señora se dio cuenta que lo había arrastrado 90 metros, esta persona se paró, y él dice que todavía voló como unos 16 metros, y que todos sus compañeros del triatlón que estaban en bicicleta estaban horrorizados, y que no sabía si se paraban a ayudarlo o seguían en la carrera del triatlón, y que él lo único que tuvo que hacer es abandonarse al momento. Él acabó con la columna vertebral toda deshecha, la octava, la novena y la décima, 11ª y 12ª vértebra destrozadas, y llegaron a la médula. Entonces, para ese momento solamente algo que podía solucionar era una operación, pero esa operación no era un síntoma de que él podría quedar, porque las columnas que sostienen el cuerpo, que son desde la octava hacia arriba, son las más importantes. Entonces él, como tenía rota parte de toda su columna vertebral, pues estaba en duda, pero la mejor decisión era operación. Pero él corría el riesgo de que su cuerpo no sostuviera, porque la columna vertebral no iba a quedar bien. Ese era el diagnóstico médico. Entonces él, por voluntad propia, decide irse a casa, y a través de decidirse ir a casa, comienza a hacer meditación, porque él quedó aprisionado en su cuerpo. Él era prisionero de su cuerpo, y cuando empezó a hacer meditación, empezó a tener contacto con su inteligencia consciente. Afortunadamente conocía la columna vertebral, entonces él meditaba 3 horas por la mañana y 2 horas por la tarde,
viendo, sintiendo, agradeciendo cómo se iba reestructurando vértebra por vértebra. Cuando reestructuró, se la pasó haciendo esto continuamente, mañana con mañana, porque él ya sabía de un método que se llamaba oración científica. La oración científica es no pedir, es visualizar, conmover por medio de las emociones y posteriormente dar gracias al universo por lo que ya tengo, aunque por el momento no lo tenga. Pero tú en los mundos invisibles, en los mundos sutiles, ya lo tienes. Él lo hizo de esa manera y en mes y medio él era diagnosticado para quedar en una silla de ruedas de por vida y en mes y medio se paró de la silla de ruedas. Empezó su rehabilitación y los médicos que fueron sus maestros, que fueron sus compañeros de escuela, estaban asombrados de ver cómo su columna vertebral había quedado reestructurada. Le decían que eso era un milagro que solamente un Señor llamado Jesucristo había hecho hace más de 2000 años y que lo había conseguido, pero no es cierto. Eso ya lo había hecho George Ivanovich Gurdjieff, armenio, creador del Cuarto Camino. Tuvo un accidente automovilístico, se destrozó varios órganos de su cuerpo. Él llegó a su casa y le dejó indicaciones a su servidumbre y les dijo que nada más le llevaran el desayuno, el almuerzo, la comida y la cena. Se encerró durante 3 meses y en 3 meses salió reestructurado de sus órganos que según la ciencia médica habían quedado destrozados y que ya no tenían cómo componerse. Gurdjieff fue el primero que empezó, o el primero que está clasificado, que se conectó con su inteligencia consciente. George Ivanovich Gurdjieff, así se llama. Busquen a Gurdjieff, Cuarto Camino. Y del tipo que yo les estoy hablando, es un tipo que escribió un libro que se llama El placebo eres tú y se llama John Dispenza. Entonces, cuando nosotros empezamos a despertar, empezamos a hacer la labor, él empezó a tener la labor de conferencista, pero él no buscó ser conferencista. La labor de conferencista lo encontró a través de una experiencia muy fuerte. Él, si no hubiera creído, si no hubiera meditado, pues no se hubiera sanado y no hubiera dado confesión, no hubiera dado conferencias y no tuviera ahorita su séquito de científicos atrás, su séquito de neurólogos, no tuviera sus institutos, no cobrara tanto con sus conferencias. Este señor es el doctor John Dispenza. Entonces, él nos deja en su libro El placebo eres tú, el arte de sanar. Y el arte de sanar, bueno, pues nos deja muchas cosas en claro, que él vive esta experiencia a los 23 años, ¿no? Entonces, a los 23 años, pues es arrollado. Entonces, ¿a qué vamos? A que nosotros, podemos sanar y reparar muchas cosas, pero a veces no creemos. Por ejemplo, si tú estás enfermo, no importa qué enfermedad tengas, te lo estoy yo diciendo ahorita. No importa qué enfermedad tengas, te lo estoy diciendo yo ahorita. Tú puedes a lo mejor seguir, esto no pretende, quitar un diagnóstico, pero tú puedes hacer, porque todo tiene un significado. ¿Por qué empecé con esto de John Dispenza del accidente? Porque para reparar un accidente, la gente que tiene muchos accidentes, de que de repente se cae, se lesiona, choca, de repente se rompe un dedo, de repente se accidenta y le salen hematomas o cuestiones así, son personas que tienen
que reunir todos los datos conscientes al trama. Primero, tiene que conseguir las fechas de los accidentes de las personas de su sistema familiar que han tenido y de qué se han accidentado. Tiene que buscar fechas de nacimiento, tiene que buscar fechas de concepción, tiene que checar fechas de función, tiene que buscar el santo. Por ejemplo, yo nací el 14 de marzo y el santo que está clasificado en mi día es San Matilde. Entonces yo tengo que buscar dentro de la vida de San Matilde cómo fue la vida de San Matilde, porque desafortunadamente, como yo nací en ese día, tengo algo de carga genética de ese santo, por la influencia del inconsciente colectivo por medio de la Iglesia Católica, que siempre tuvo el gobierno y que siempre predominó sobre las creencias y el adoctrinamiento mundial, ¿no? Afortunadamente no me pusieron Matilde, pero imagínense, ¿no? Entonces, las personas que continuamente tienen accidentes tienen la incapacidad de hacerse valer. O sea, son personas desvalorizadas. Son personas que son excelentes músicos y que no ganan dinero. Imagínense, tú ves un músico que es artista, que lo ves tocar, que canta hermoso, que es lírico, que lo siente y que no gana dinero, que está trabajando en las cantinas y que está recibiendo nada más propinas, que ni siquiera tiene un sueldo. Bueno, esa es una desvalorización. Hay terapeutas que son excelentes terapeutas y que no ganan dinero. ¿Por qué? Porque están desvalorizados, o sea, sin valor. Se sienten personas sin valor. Entonces, ellos tienen la incapacidad y más aparte tienen problemas de rebelión con la autoridad les impone. Entonces tienen muchos problemas de autoridad. Entonces, los problemas no resueltos son aprendizajes forzosos, pero desafortunadamente se convierten en traumas psicológicos, en lesiones psicológicas que no nos permiten avanzar. Entonces, las personas que se accidentan por lo regular traen una emoción grabada, codificada de mucha culpa. Entonces la culpa atrae mucho castigo. Entonces por eso pues hay que trabajar con la culpa. ¿Por qué te sientes desvalorizado? ¿Por qué no puedes hacerte valer ante la sociedad? ¿Por qué no puedes hacerte valer ante tu familia? ¿Por qué no puedes hacerte valer ante el trabajo? Ojo, o a veces no les pasan los accidentes a ellos. A veces les pasan los accidentes a los que viven con ellos, a los que están a su alrededor, tanto como accidentes automovilísticos, tanto como los meten presos, cometen infracciones. ¿Y quién creen que tienen que pagar todas las multas, sacarlos de la cárcel, estar mendigando migajas de amor por su pareja, estar buscando respeto ante sus hijos? Él. Entonces, esto entra dentro de la biodescodificación, entra dentro de los accidentes. Entonces, existe una propensión que este tipo de personas debe de hacer una parada en su vida. Debe de hacer un stop en su vida y debemos de investigar todo lo genealógico, todas las heridas, todo el enfado hacia uno mismo por la incapacidad de hacerse valer. El conflicto mental es la culpa, ya lo habíamos dicho. Entonces, frecuentemente los que tienen accidentes están relacionados con el miedo y con la culpabilidad. Entonces tienen que hacer un análisis de ellos mismos y de su linaje. Si empiezan con su linaje va a ser muy interesante porque van a encontrar muchas cosas, que esas cosas, aparte de conocer tu árbol genealógico, te van a dar autoconocimiento personal. Y al darte autoconocimiento personal, vas a crecer mucho, vas a crecer mucho. Causa probable
También Luisa Hay lo decía, que es la falta de fe, ¿no? O sea, la no certeza. Si tú dices, yo voy a tener una casa, no debes de dudar, no debes de caer en los de posiblemente la tenga, o es imposible que no la tenga, o quizás tenga una casa, porque si metes los posibles o los imposibles, ya bloqueaste la idea, ya bloqueaste el mandato de decir voy a tener una casa. Ojo con eso también, ¿eh? Entonces, cuando tú mandas un mandato, es un mandato, mandar un dato al campo cuántico, al universo, para que se manifieste en la dimensión que estás viviendo. Entonces, ¿qué debes de hacer? No dudar, simplemente esperar el tiempo y la forma en que va a llegar y cómo se va a dar, sin afectar a nadie, sin que nadie se quede en la pobreza, sin que nadie se vea afectado, como ahorita lo estaba diciendo, sino que todos se vean beneficiados. Entonces, debes de mandar. Entonces, ¿qué deben de hacer? Yo les he dicho que a gente que tiene energía, que considera que es negativa, por ahí es que a mí me tienen muchas envidias y les digo, qué bueno que te tengan envidia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo es energía. Ay, pero ¿qué hago con todas esas envidias? Por más que voy y me hago limpias y pongo las tijeras abajo de mi cama abiertas para que se corte toda la energía y ya no tengan envidias y me sigue yendo mal. No te está yendo mal porque te tengan envidias, te está yendo mal porque tú estás creyendo y tú estás generando que te va a ir mal porque es energía negativa hacia tu persona. Pero si tú en el momento con autoridad dices, divinidad transforma esta energía en luz, esa energía se transforma en luz y esa energía te va a servir para que tú cumplas tus proyectos. Lo que no has podido lograr con tu propia energía, la persona que te está envidiando te va a ayudar a cumplir tus proyectos y te va a ayudar a salir adelante. Pero hasta para eso mucha gente es pendeja para pensar. Entonces, el nuevo modelo de pensamiento que tú debes de tener cuando tienes muchos accidentes es libero la pauta creada de esto. Libero la pauta creada de esto. Estoy en paz. Soy digno y valioso. Libero la pauta que creó todo esto. Estoy en paz. Soy digno y valioso o valiosa. Ese es el nuevo modelo de pensamiento que tú tienes que decir constantemente. Eso lo tienes que hacer como mandato. Libero esta pauta que creó todo esto. Estoy en paz. Estás mandando un dato diciendo que estás en paz, aunque por el momento estés ansioso, va a llegar el momento en que vas a estar en paz y después vas a decir, soy digno y soy valioso. Soy digna y soy valiosa. Pero eso se hace con autoridad. Por eso yo no entendía cuando mi padrino de AA me decía, es que tú todavía no tienes autoridad para hacer ciertos trabajos espirituales. Y yo me indignaba, yo decía, pinche viejito, pero ¿por qué me dice esto? Pues sí, porque no tenía fuerza en mi palabra. No tenía fuerza en mi palabra. Yo creaba con mis palabras pura carencia, creaba puras cosas negativas, ¿no? Entonces ya vieron cómo el sanar tiene muchas cosas. Otro mandato que debemos de mandar es, ahora libero el enfado de manera positiva. Ahora, o sea, aquí ahora libero el enfado de manera positiva. Me amo y me apruebo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú haces una prueba en la escuela? ¿Quién te da la calificación para que la apruebes? La maestra. Bueno, pues ahora ¿quién se va a poner palomita? Ahora ¿quién se va a aprobar? Ahora ¿quién se va a dar la buena? Ahora ¿quién se va a liberar?
ahora quién se va a generar estima propia, ahora quién se va a generar orgullo propio, ahora quién se va a generar coraje, pero de ese coraje que te sale desde el dentro del ser y que te ayuda a salir adelante, a tener dignidad, a tener orgullo propio, a tener cosas positivas. Pues tú, no hay otra persona. No hay otra persona que puedas hacer eso. Entonces, por eso el nuevo modelo es: ahora libero todo el enfado y lo voy a convertir en coraje para salir adelante. Me amo y me apruebo. Entonces, esas son las cuestiones que se viven cuando las personas viven accidentes. Bueno, pues hay muchos cuestiones que tenemos que trabajar. Por ejemplo, eso entra dentro del accidente cerebrovascular, o derrame cerebral, ¿no? Achaques, no sé, es algo así como que muy sencillo, ¿no? Las personas que empiezan a tener achaques, ¿no? Son molestias pequeñas pero provocadas por la edad. Dolor de cuerpo, dolor de cintura, dolor de huesos, calores, bochornos. Ay, ya estás bien achacoso, de repente te da mal humor, de repente te da rabia, de repente te da enojo. Entonces, en los achaques debemos de observar la parte del cuerpo que nos presentan los achaques y darle el significado sumándole, por ejemplo, la connotación de la falta de contacto, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes achaque en el cuerpo, o sea que constantemente amaneces adolorido, por ejemplo, si tú amaneces adolorido de la cintura, pues en la cintura, atrás de la espalda baja, está la área de supervivencia. O sea, está el miedo a no sobrevivir. Entonces puedes decirle a alguien: oye, ¿me puedes sobar mi cinturita o me puedes acomodar mi cinturita? Y que te la acaricie, que te la sobe, y eso va a registrar tu memoria motriz que estás siendo querido, y no porque quieras depender de otra persona, sino que la otra persona, por medio de la kinestesia, del contacto físico, te está desconfigurando muchos miedos que tú tienes sobre la supervivencia y muchos miedos que te generan angustia y que te generan ansiedad y que te generan insomnio. Entonces, debes de hacer eso. Depende, te digo, depende de la zona donde tú tengas los achaques. Debes de generar. Causa probable de los achaques es ansia de amor. Por eso se presentan los achaques en la tercera edad. Por eso luego nosotros, cuando estábamos estudiando tanatología, íbamos a los asilos y nos hacían acariciar a los bebés grandotes, a los bebés de 60 años. Porque las personas ya de 60 años en adelante ya empiezan a vivir sus achaques. Por eso se les dicen los chicos malos, porque están malos de todo, ¿no? Entonces, practicábamos una materia que se llama caricias, estructura de la personalidad. Había una monja muy famosa en Colombia, que siempre le llegaban bebés que necesitaban estar en incubadora. Entonces ella llegaba al hospital y hacía servicio. Le prestaban a los bebés de la incubadora, o luego desde la incubadora los empezaba a acariciar y les acariciaba todas sus partecitas, todo su cuerpecito, les acariciaban todo, absolutamente todo les acariciaban, ¿no? Perfecto, así bonito, agradable, les empezaban a acariciar. Ya cuando regresaba la monjita, el bebé ya había tenido una recuperación, ya lo podían sacar de la incubadora y los acariciaba y les decía cosas bonitas, les decía cosas amorosas. Entonces, la oxitocina que generaba la monjita hacía que la oxitocina de los bebés se encendieran y generara sanación en ellos. Entonces, imagínate, si tú con un hijo, con tu hija, tú con tu compañero, con tu amante, con tu pareja, te empiezas a acariciar, imagínate lo que te vas a generar. Te vas a generar sanación. Hay formas de acariciar con las manos, hay formas de acariciar con la mirada, hay formas de acariciar con las palabras,
hay formas de acariciar con muchas cosas. Recuerda que en este mundo todo es vibración, todo es hertziano, todo es hertziano. Entonces, bueno, pues por eso ansias de amor y ansias de ser abrazado, ganas de ser abrazada. Por eso dentro del coach luego ponen el día del abrazo y mandan a todos los que van a hacer los que están haciendo su proceso de coaching, los mandan a una plaza, los mandan a un mercado, los mandan a una parte y están regalando abrazos. Están con una cartulina, no sé si los han visto, con su pinche cara de angustia y de miedo. Regalamos abrazos y están regale y regale abrazos. A veces hasta los corren de las plazas o a veces hasta los corren de muchas cosas porque pues hay gente que todavía no ve bien eso, pero se llama abrazoterapia. Entonces las gentes que tienen achaques, con los abrazos se les van a quitar, con las caricias se les van a quitar. ¿Cuál puede ser el nuevo modelo de pensamiento, el mandato que tú debes de hacer hacia el universo, hacia el campo cuántico, hacia Dios, hacia el más grande, hacia el dador de vidas, pero con autoridad? Me amo y me apruebo. Soy capaz de amar y soy digno de ser amado. Soy digna de ser amado. Me amo y me apruebo. Soy capaz de amar y soy digno de ser amado, de ser amada. Pero con autoridad, sin duda, ¿no? Y más aparte, cuando lo estés diciendo, visualízate cómo estás siendo abrazado por una chiquitita. Visualízate cómo estás abrazado por un chiquitotote. Así como te quisieran que te abrazara un negrote o una persona que te guste. Imagínatelo cómo te está abrazando, cómo te está apapachando. Aquí en México es una palabra náhuatl, del apapacho es una palabra náhuatl que significa caricia al alma. Entonces imagínate, cuando alguien te da un apapacho, pues te va a quitar un achaque. ¿Por qué? Porque está acariciando tu alma. Entonces es algo tan sencillo. Yo creo que cada 15 días vamos a hacer estos programas de biodescodificación y nos vamos a ir de la A hasta la Z, aunque nos tardemos un chingo, pero vamos a sacar todas las enfermedades, ¿no? Acidez estomacal, ¿no? La acidez estomacal, bueno, es un nudo en el estómago y es un ácido que de repente se te sube un reflujo. Es un dolor como un cólico muy fuerte aquí en el estómago. Entonces eso está demostrando que tú de manera consciente o inconsciente estás viviendo una contrariedad familiar. Estás viviendo un resentir. ¿Qué es un resentir? Volver a sentir. O estás sintiéndose, estás volviendo a recordar que tú viviste una contrariedad familiar. Estás sintiendo muy fuerte, por ejemplo, de que a lo mejor tus papás no te dieron el amor que tú necesitabas y lo estás recordando constantemente. Es que mi papá y mi mamá no me dieron el amor que yo necesitaba, es que mi mamá y mi papá no me dieron la atención que no necesitaba. Entonces eso te va a generar un nudo de acidez en tu estómago. Ese nudo de acidez en tu estómago te va a meter a una situación que vas a estar en un callejón sin salida y sin poder salir. Y más aparte, te conviene estar en ese callejón porque tú vas a ser la víctima. Y la víctima, pues, siempre busca a quien echarle la culpa. Siempre va a estar buscando a quien echarle la culpa, entonces pues siempre vas a encontrar culpables. Entonces, ¿cuál es la posible causa y cuál es la emoción que está codificada? La falta de alimento emocional, ¿no? ¿Cuál sería el alimento emocional que tú necesitas? El amor. Pero debes de aprender a recibir el amor de las personas que están cercanas a ti
como saben amar, no como tú quieras que te amen. Eso recuerda de las personas que te aman. Por ejemplo, si tú tienes una mamá que te dice te amo por medio de hacerte una rica comida, pues esa es la forma en que te está amando, recíbela. Si tú tienes una mamá que es estricta contigo y de esa manera ella cree que tú vas a salir adelante, pues eso es lo malo o lo bueno que tienes que aceptar de tu mamá. Si tú tienes un papá lejano que lo ves cada quién sabe cuánto y eso, si él se deja ver y eso y el otro y tú entras en el orgullo de cómo yo lo voy a ir a ver, él también me tiene que buscar, pues ya te chingaste porque estás en una contrariedad familiar y te vas a estar generando mucha acidez estomacal. Y recuerda que la acidez no es positiva en las células porque la acidez genera células cancerosas. Entonces, tú debes de tener tu cuerpo alcalino, que es lo más sano que puedes obtener, tener un cuerpo alcalino, ¿no? ¿Cuál sería el nuevo modelo de pensamiento, no? Y por ejemplo, Louisa Hay me gusta que dice que esto es miedo, amenazante, miedo, amenazante. La persona que tiene acidez siempre está miedo, amenazante. Entonces, dentro de esas cuestiones, bueno, pues al rato, ya vas a ver que se te van a generar úlceras, pépticas, se te van a generar gastritis, se te va a generar al rato, se te puede generar una colitis gástrica o una colitis nerviosa y pues vas a tener muchas dificultades emocionales. Entonces vamos a tener que buscar las contrariedades emocionales que tú estás viviendo y dentro de esas contrariedades pues hay que cambiarlas, ¿no? El nuevo modelo de pensamiento es respiro profundo y libremente, pero eso lo tienes que hacer, respiro profundo y libremente. Respiro profundo y libremente. Estoy a salvo. Porque por eso decía Louisa Hay que era miedo y aterrorizante. Estoy a salvo. Confío en el proceso de la vida. Confío en el proceso de la vida. Respiro profundo. Estoy a salvo. Confío en el proceso de la vida. Pero recuerda que esto no es un decreto, porque la palabra decreto es decrecer. Esto es un mandato. Mandar dato al universo, se genera en el universo y regresa a ti materializado, ¿vale? Entonces, confío en el proceso de la vida. El proceso de la vida es de que si hoy se fue la socotroca que querías tanto, que amabas tanto, pues que ya no andes sufriendo porque va a llegar algo mejor. Que si fue el pinche socotroco también que te hacía sufrir, pero que a pesar de que te hacía sufrir porque te daba tus madrizas, pero luego la reconciliación era muy rica y todo eso, pues ni modo, a lo mejor va a llegar otro, no a lo mejor, va a llegar otro mejor, más sano, que te va a querer, que te va a valorar, pero lo tienes que crear, lo tienes que creer para que lo puedas obtener. Si no, siempre vas a estar quejándote. Y pasamos a la etapa que, lo viven mucho los adolescentes, pero cuando no eres adolescente, esto ya lo había manejado en el otro programa, en el otro programa de biodescodificación, lo del acné, pero yo creo ahora manejamos otra, ¿no? Vamos a manejar otra que siga en la A. Por ejemplo, los acufenos, ¿no? Los acufenos es un conflicto
de separación, no recibir buenas palabras. Un acufeno son ruidos en los oídos, es un zumbidito, el acufeno es un zumbidito que de repente la gente se genera porque lo que está escuchando fuera no le gusta y no le agrada, porque a lo mejor la regó y eso de haberla regado siempre le están reprochando, siempre le están diciendo cosas, siempre le están diciendo muchas cuestiones, entonces eso no le gusta, no le agrada, entonces dentro de su interior dice, esto no está bueno que lo escuches, entonces se va a generar acufenos que son ruidos interiores y que en apariencia, bueno, pues parecen ser una enfermedad y que en realidad es una enfermedad, se convierte en una enfermedad física, porque recuerden que bio es biología, codificación es código escondido, entonces ¿cuál es el código escondido? Las emociones que están reprimidas ahí por dentro, ¿no? Entonces, los acufenos, bueno, pues es demasiado ruido, es no querer escuchar lo que yo escucho afuera, de que no soy un hombre valioso, de que no soy un hombre que he podido, de que he destruido a mi familia, de que he hecho esto, de que no soy una mujer con valor, de que soy una mujer sin valía, de que soy una mujer que no puedo, de que soy una mujer que necesito de un hombre para ser sostenible, de que yo no podré sola, de que no tengo agallas, de que no voy a poder con mis hijos, de que no voy a poder con mi actividad laboral, y todo eso que vas escuchando no te va gustando y te vas generando los acufenos, los ruidos interiores, y se oyen así como un zumbido, ¡tin! Y si no le pones atención a todo ese tipo de cosas, es fuerte, entonces te generas, o a veces sucede por lo que no quieres, por lo que no escuchas. A lo mejor eres un papá ejemplar, a lo mejor eres una mamá ejemplar, a lo mejor eres una esposa, un amante ejemplar, pero nadie te lo reconoce. Llegas a tu casa y nadie te pela. Entonces, interiormente dices, el silencio es insoportable, el silencio y la indiferencia que tienen hacia conmigo es insoportable, no lo puedo soportar, tengo que generarme silencios interiores, es el silencio interior mío y el silencio interior exterior no me gusta, entonces me voy a generar ruidos interiores para que lo que no me dicen yo me lo genere por medio de los ruidos interiores. Entonces esos son los resentires, lo que no llega a mis oídos, lo que no me gusta escuchar, lo que no soporto escuchar de las partes desagradables, oigo palabras y ruidos que sobrepasan mi capacidad de reacción, entonces por eso me genero esos ruidos. Frecuentemente está relacionado con la necesidad de escuchar necesidades interiores y sus valores, ¿no? Luisa Hay me gusta porque dice que la causa probable es no oír la voz interior. O sea que los acufenos también tienen que ver con la falta de desconexión con tu inteligencia que te va a sanar. Por eso empecé con la inteligencia sanadora. Todos debemos de activar nuestra inteligencia sanadora por medio de la meditación y por medio de la visualización. Entonces, habrá que checar cómo está tu voz interior. Si tu voz interior es porque puedes tener a lo mejor, tu voz interior sí funciona, pero como acusándote, muy cruel. A lo mejor es muy cruel tu voz interior, entonces, pues tienes que checar todo. Entonces, ¿cuál es el modelo, el mandato que tienes que hacer? Confío en mi yo interior. Confío en mi yo interior. Con amor escucho mi voz interior. Con amor dejo marchar todo lo que esté inspirado en el odio. Con amor recibo todo lo que esté inspirado en el amor. Cualquiera de esas 4 palabras o de esas 4 frases que yo dije, las tienes que
mandar al universo para que se materialicen en tu vida personal. Entonces, bueno, pues desafortunadamente se va muy rápido el tiempo. Yo te voy a motivar. Me encuentras en mis redes sociales, como en el Facebook como Víctor Hugo Trejo Espinosa, Trejo Espinosa Víctor Hugo, Instagram Trejo Espinosa Víctor Hugo, mi teléfono 55 54 97 68 36 para cualquier consulta que tú desees, de cualquier tipo de terapia de las que yo manejo. Estoy con mucho gusto, estoy a tu servicio. Si quieres integrarte al grupo de constelaciones familiares, estas constelaciones van a ser el 28 y 29 en la Ciudad de México. Y bueno, nosotros en las redes sociales y por medio del YouTube, del Facebook, siempre ponemos todas las fechas en las partes donde yo voy a constelar, donde voy a hacer trabajos, porque son diferentes grupos en Puebla, Tehuacán. Acabo de llegar de Guadalajara, Jalisco, donde hicimos constelaciones en Guadalajara, Jalisco, y que se pusieron muy bonitas, se pusieron muy intensas. Las muchachas trabajaron muy bien, las felicito y les mando un abrazo a todas las muchachas de La Paz y de Guadalajara que se conjuntaron para formar el grupo de Guadalajara. Y bueno, pues yo les doy las gracias a todos los que se conectaron y a los que me van a ayudar a seguir con este programa. Vamos a seguir haciendo programas cada 15 días de biodescodificación. Me han pedido de los grupos de ayuda mutua que si les ayudo a desglosar los 12 pasos, lo voy a hacer con mucho gusto, con libros en mano. Vamos a generar esos programas, aunque sean muy cortos, pero los vamos a generar. Me voy a dar esa oportunidad de generarlos. Yo le doy gracias a Damián, que estuvo en los controles y en toda la operación técnica. Recuerda que yo soy tu amigo y servidor Víctor Hugo y estoy a tu servicio. Y bueno, pues todo es con amor. Todo es con amor. En la forma que tú sabes amar, trata de perfeccionarla y vas a ver que todo se va a dar por añadidura. Nos vemos hasta la próxima. Conciencia que conecta con tu esencia. A la VANET Radio.